Buen día. Bueno, la idea sería desarrollar piezas tipo chapa. Veamos dónde está. Igual, recuerden que pueden consultar todo este material en tutoriales. Entonces esto que vamos a desarrollar a continuación es básicamente el ejercicio de pieza tipo chapa y plano de chapa que está en la página 3. Bueno, sería bueno o pertinente hablar acerca de piezas tipo chapa. No voy a buscar en mi canal, sino que voy a buscar en YouTube en general. Bueno, aunque es riesgoso porque pues no puedo reproducir en pantalla completa un video ajeno porque pues obviamente estaría haciendo una infracción a derechos de autor. Entonces vamos a buscar acá. Hay un problema con el Solid y es que él te deja mucha libertad de crear lo que tú desees. En ese orden de ideas, a veces se te olvida que esa libertad de diseño debe estar sujeta a los procesos que finalmente van a materializar y fabricar las piezas. Estamos hablando de tamaños estandarizados, dimensiones, radios de doblado estandarizados. Entonces aquí hablaremos de un proceso llamado doblado de chapa y también cizallado de chapa. Bueno, básicamente lo que vas a tener en este tipo de circunstancias es que tienes una lámina muy delgada, la cual es presionada por un punzón y un contrapunzón y la doblas. Esto te permitirá crear una gran variedad de geometrías. Aparte, el complemento perfecto de este proceso es el proceso de cizallado de chapa. Que es básicamente el corte de la chapa, es decir, de la lámina muy delgadita. Pero no hay nada como ver esto en vivo. Entonces, vamos a ver si veo unos videos y no me importa si de pronto hay una infracción por derechos de autor y desmonetizan el video. Para mí eso es irrelevante porque finalmente el canal no es para eso. O sea, es principalmente para enseñar. Entonces, vamos a ponerlo en pequeñito, como pronto no haya ninguna desregulación por derechos de autor. No sé cómo sería. No lo puedo poner en grande, pero no sé cómo ponerlo más pequeño. Creo que así. Y vamos a quitarle el sonido. Entonces básicamente estamos hablando de máquinas de cizalla y de doblado de chapa. Entonces, bueno, estas no son tan delgadas y realmente el ejercicio que voy a trabajar en SolidWorks se refiere principalmente a láminas muy delgadas. Pero aquí muestro una máquina que lo que hace es básicamente pues doblar la chapa o la lámina. Lo interesante es que se puede doblar continuamente la pieza por diferentes partes y obtener unas formas más complejas. En este caso lo están utilizando para doblar y formar canales. Nosotros no lo vamos a usar con ese fin, al menos no en el SolidWorks. Voy a mostrar una aplicación de desarrollo de chapa para fabricar una reducción de un ducto.
Obviamente este video está largo, pero nos muestra básicamente cómo a partir de una lámina plana podemos hacer varios dobleces y obtener esta forma de canal. Entonces, esta parece es una máquina de control computarizado especialmente diseñada para semiautomatizar el proceso de doblado de chapa. Está bastante guiado. Entonces, vamos a cerrar esto acá. Vamos a ver qué podemos buscar acá. Entonces, de lo que yo estoy hablando respecto a lo que vamos a hacer nosotros es una reducción de un ducto de ventilación. Me refiero principalmente a esta forma. De pronto la habrán visto en algún momento. Pero básicamente estamos hablando de esos ductos de ventilación o de aire acondicionado en los cuales de pronto ves que hay una reducción. En este caso por medio de este elemento estructural. Obviamente por dentro tiene que estar hueco para poder dejar pasar el flujo del aire. Entonces, la idea para desarrollar eso es, bueno, no entraré en el detalle técnico de cosas como calibres de las láminas con los cuales se va a fabricar esos ductos. Sin embargo, esto te da algo de contexto de cuáles son los espesores que deberías elaborar en el programa SolidWorks. Calibre 16, 18, 20 está relacionado con espesores nominales 1.45, 1.45, 1.15. Bueno, cada vez entre mayor sea el calibre, entonces menor es el espesor de la lámina. Dicho estas aclaraciones de que hay un mundo real lleno de tecnicismos, calibres, tamaños, ya ahora sí voy a proseguir con el ejercicio. Entonces el ejercicio va a consistir en, voy a abrir unas piezas que ya elaboré previamente como para mostrarles qué es lo que se pretende con el ejercicio. Aquí está la pieza sólida. Vamos a abrirla. Entonces lo que se quiere hacer es esto. Es la reducción de un ducto de ventilación. Vuelve y juega. Aunque SolidWorks siempre te da la libertad que tú desees para fabricar este tipo de geometrías, lo cierto es que este tipo de geometrías que van a ser fabricadas en máquinas reales, de procesos reales, están restringidas por los materiales y las capacidades de la máquina. Por ejemplo, materiales. Ya vimos en lo que mostré anteriormente que si vas a fabricar esto a partir de una lámina, necesitas trabajar con los espesores de esas láminas que se venden comercialmente. Es decir, unos espesores comerciales. De igual forma, en estos extremos, si se dieron cuenta, era un proceso de doblado con el cual vamos a pretender a fabricar esto. Así que hay unos radios de dobleces que básicamente son función de las capacidades de la máquina. También lo verán en procesos de fabricación o de manufactura, que esto es más complejo de ver. Sin embargo, este radio no es algo que usted pueda definir libremente, a pesar de que el programa SolidWorks te lo permita. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se fabrica esto? De una lámina más grande se corta esta estructura o esta forma plana se recorta de esta forma y a partir de estas líneas de pliegue se dobla
mediante una máquina dobladora, la lámina por acá, por esta línea, por esta otra y por esta otra, casi a 90 grados, de tal manera que se cierra casi completamente. Obviamente hay una parte que no se cierra, aquí se ve, y aquí lo que se haría sería aplicar un cordón de soldadura para unir estas dos partes de la lámina, y así literalmente crearías una reducción de ducto cerrado. Igual, el procedimiento mediante el cual ustedes obtienen esta forma se llama desarrollo, y lo vieron en la materia de geometría descriptiva, pero pues el programa SolidWorks lo puede hacer. Lo que voy a explicarle es cómo a partir del sólido en 3D podemos generar esto, y posteriormente, obviamente, como todo esto lo hacemos con el propósito de fabricar las piezas que diseñamos o modelamos en el Solid, entonces la idea es finalmente generar un plano que va a ir para el técnico operario que se va a encargar de operar la máquina dobladora, bueno, y ciselladora, porque recuerden que finalmente la idea de esto es que sobre una lámina rectangular se va a trazar o dibujar esta forma y se va a cisellar para cortarla. Entonces obviamente él debe tener una claridad de cuáles son las dimensiones de todo esto. Pero bueno, eso ya ustedes lo vieron en lecciones pasadas. Entonces lo que voy a hacer es simplemente explicar paso a paso cómo llegamos allá. Entonces lo primero es crear una pieza. Si tiene algún problema con las unidades, simplemente se va acá a la parte superior donde dice esta ruedita. Bueno, ya depende realmente de la acción de la configuración o la disposición de los elementos en su versión de SolidWorks específica, pero es básicamente el botón de opciones. Entre opciones hay dos pestañas que son opciones del sistema y otras que son propiedades del documento. En donde dice unidades, usted siempre tiene la oportunidad de modificarlas a voluntad. Si trabajamos en el sistema internacional, recomiendo trabajar en milímetros, gramos y segundos. Y lo siguiente entonces es elaborar una pieza que sea la reducción que deseamos hacer. Para hacerlo, mi recomendación es básicamente dos. Tiene que tener activada la barra de herramientas llamada chapa u operaciones de chapa. ¿Cómo la saca? Bueno, se puede ir aquí en la pestaña de operaciones y en la parte extrema donde no haya ningún botón que apretar, le da clic derecho. Ahí puede ver todas las barras de herramientas que están activadas y desactivadas. Las que están activadas son las que se ve que el botoncito está en negro, como esta o como esta. La verdad es que ya yo tengo activada la barra de herramientas llamada chapa metálica, así que la voy a desactivar para que se den cuenta dónde está. De hecho voy a desactivar todas las que están de más. Creo que también tengo la de superficies activadas. En todo caso debería estar, aquí está, superficies activadas. Y esta no sé qué barra de herramientas es. Creo que si me quedo un rato ahí de pronto aparece el nombre. Entonces el caso es que usted puede activar y desactivar barras de herramientas que se encuentren acá. Hay otras barras de herramientas que no se encuentran acá. Es más difícil de accederlas, pero por lo menos creo que sí debería tener a la vista la barra de herramientas de chapa, y es la que vamos a utilizar. Aquí dice chapa metálica, entonces la activamos y ahí está. Tú te puedes acercar con el cursor hasta que el cursor cambie de su forma de cursor a una cruz y desplazar la barra de herramientas donde mejor te convenga. Yo la voy a colocar acá.
Bueno, entonces lo primero realmente no es crear una chapa, es un sólido. Y a partir del sólido creamos una chapa. Entonces vamos a ir en croquis, le vamos a dar croquis, vamos a señalar el plano alzado y vamos a dibujar un rectángulo. Vamos a ponerle de, qué sé yo, vamos a ponerle aquí 400 unidades. Va a ser una sección cuadrada. Y voy a salirme del croquis. Lo siguiente es emplear esto para hacer una operación de extrusión saliente base. Vamos a definirla en 600 la longitud. Ahí está. 600 milímetros. Pero pues no es una reducción como tal. De hecho sería un tramo del ducto. Entonces vamos a darle una reducción con activar, desactivar ángulo de salida. Y vamos a ponerle un ángulo de 10 grados. A ver qué tal se ve. Listo. Se ve bien. Vamos a darle a aceptar. Ahora mismo realmente lo que tengo es una operación sólida. No tengo una chapa. Esto no es una lámina. Entonces un primer paso para crearlo o convertirlo sería vaciando esto. Aunque creo que directamente podemos transformar en una chapa, pero lo mejor es que vaciemos esto. Es decir, que lo ahuequemos. Tenemos la opción de emplear la operación croquis. Y después emplear extruir corte. Pero podemos hacerlo directamente con la operación vaciado. Se encuentra en la pestaña de operaciones. Muy cerca donde está matriz lineal, matriz circular, hay una operación llamada vaciado. Entonces al presionarlo podemos coger una pieza y vaciarla especificando el espesor y cuáles son las caras de esa pieza que van a desaparecer. Vamos a especificar aquí que el espesor va a ser de 2 milímetros. Queremos ver el resultado, así que vamos a activar la opción vista preliminar. Con esta opción podemos elegir cuáles caras van a, cuáles caras podemos eliminar. De tal manera que no simplemente sea un cascarón hueco, sino que literalmente haya una abertura hacia afuera. En este caso, de igual manera en esta cara. Entonces vamos a seleccionar ambas caras. Y de esta manera, al aceptar, no solamente queda el cascarón hueco, sino que se volaron las tapas que yo señalé aquí y allá. Entonces ya tenemos algo que se parece al ducto. Pero como tal, esto no es una chapa. Simplemente es un sólido que lo he vaciado. Miren que en ningún momento se ha especificado el radio de doblez asociado al proceso de doblado de chapa que les mostré en el canal de YouTube. Bueno, de un canal ajeno. Tampoco se ve la parte en la cual, recuerden que si esto se desarrolló de una pieza plana que simplemente se dobló hasta cerrarla, debe haber una parte semiabierta que finalmente se va a unir con soldadura. Y vemos que no está, porque realmente esto no es una chapa, es simplemente un sólido. Ahora, vamos a emplear esta simple operación que se llama convertir a chapa metálica. Entonces dice, convierte un sólido o una superficie en una pieza de chapa metálica mediante la selección de pliegues. Una chapa metálica porque básicamente vamos a especificar por dónde se van a ir doblando la lámina para conformar este sólido en 3D. Presionamos entonces el botón que está en la barra de chapa metálica y se llama convertir a chapa metálica. Entonces presionamos ahí y primero que todo él nos va a pedir que seleccionemos una cara de la pieza para que esté fija. Voy a elegir esta.
Aquí vamos a elegir entonces el espesor de la chapa. He colocado 2 milímetros, pero ya les dije, eso realmente obedece a la posibilidad de comprar unas láminas que estén comercialmente disponibles o estandarizadas. El calibre de la chapa, es decir. Y aquí le voy a colocar en ejercicio 2 milímetros por default, pero ya saben, eso no es así. Con esto, ese radio predeterminado para los pliegues. Recuerden, como es un proceso de doblado, esto no se va a doblar como esquinas de 90 grados, sino que va a haber un ligero radio de curvatura asociada a la herramienta que va a producir el doblado. De igual forma para acá. El punzón y el contrapunzón tienen unas esquinas que no son agudas, tienen unos radios de curvatura. Así que esto no lo tiene, pero yo lo puedo especificar por medio de esto. Aquí voy a especificar cuáles son los pliegues para la pieza. Mi recomendación es que va a elegir aristas aledañas a la superficie que eligió como la fija. Y va a seguir una orientación siguiendo con las manecillas de reloj o contramanecillas de reloj. Así que voy a escoger primero esto. Miren que ya se tomó esta cara. Escojo después este. Miren que sigo bueno, creo que voy en contra de las manecillas de reloj, pero hubiera sido también bueno comenzar por acá. En todo caso, una vez elige un pliegue en un sentido, seguirá ese sentido. En este caso, cogí este, seguiré en este sentido, escogiendo las demás aristas. Él de manera inteligente, al seleccionar estas tres, supone entonces que por acá es donde se va a lograr la unión de la lámina por soldadura. Entonces ahí me lo indica con una especie de colores amarillos que va a ser la lámina, y esta cosa que queda como gris va a ser lo que va a quedar semiabierto o rasgado. Hay otros parámetros que son propios del proceso de fabricación de doblado, ¿sí? Pero mostraré alguno de ellos. Por ejemplo, esto es si es esquina abierta, si la esquina es solapada por arriba o si la esquina es solapada por abajo. Podemos presionar esos botones para ver cómo cambia eso. Ahí está, solapada por abajo, solapada por arriba, o simplemente queda abierta de este lado, con este lado queda completamente abierto. Podemos elegir la separación predeterminada para todas las rasgaduras. Podemos decir que sea 4 milímetros. Y ahí nos damos cuenta que la separación es más grande. Voy a dejarla en 2. Los demás son parámetros del proceso de fabricación. Dice, cociente de superposición predeterminado para todas las rasgaduras. Usted puede jugar con eso a ver qué se obtiene. Pero pues vamos a dejarlo como está por default. Aquí no tiene mucha gracia, pero por ejemplo, si elijo una de estas opciones de esquina solapada por arriba, esto ya tendrá un poquito más de sentido. Y ahí se ve el sentido de esto. Pero solamente se ve para estas opciones de solapada por arriba y por abajo. Aquí no se nota mucho los cambios de modificar este. Esto es como una excentricidad de qué tan solapado está, aunque también lo puedes controlar con esta distancia. Pero esta distancia crea una separación uniforme, mientras que esta la crea de forma excéntrica. También hay unos parámetros relacionados con la fibra neutra del pliegue, pero no los voy a tocar, recuerden. Esto ya tiene que ver con el proceso de doblado. Y realmente es algo que van a dar en detalle en el proceso de fabricación de doblado y cizalla de chapa cuando ven eso en procesos de manufactura 1. Yo por ahora lo voy a dejar así. Vamos a darle a aceptar. Y noten los cambios. Miren que las esquinas no quedaron agudas, sino que tienen un radio de doblez que obedece a la herramienta o punzón empleada para el proceso de doblado. ¿Eso es de cuánto? El que usted especificó.
Mire, también lo mismo del otro lado, se ve el radio. Lo mismo acá. Se ve el radio, la esquina está doblada, obedeciendo el proceso de doblado. Y aquí va a estar la parte rasgada o separada que se va a unir por soldadura, por ejemplo, para entonces crear una pieza que esté cerrada respecto al exterior. Recuerde que por el interior debe pasar aire, frío, si estamos hablando de un proceso de refrigeración. Sin embargo, si hay una rasgadura o abertura, pues por ahí se va a fugar el aire frío. Entonces la idea es obviamente crear esto como una sola pieza, soldando por acá. El resultado es que una vez creado esta pieza, yo puedo elegir este botón que dice desplegar, muestra la matriz aplanada para la pieza de la chapa metálica existente, y entonces me va a desplegar la chapa. Finalmente esto me va a indicar cómo es que se va a fabricar. En una lámina rectangular trazo esto, lo cisallo y después empiezo a hacer dobleces por estas aristas. Bueno, la idea entonces de esto es grabar la pieza. La voy a grabar como chapa 2 para diferenciarlo de la que ya había anteriormente, pero no es que vaya a utilizar esto para la lección. Es decir, no es que esto se los voy a suministrar. Ustedes van a crear de la nada los archivos. Simplemente los estoy guardando para mí, para efectos de explicar este video tutorial. Ahí ya tengo la pieza. La idea entonces ahora es crear un plano de la pieza, pero que incluya el desarrollo de la chapa. Adicional a esto, voy a cerrar acá. Yo puedo directamente sobre el despliegue de la chapa consultar propiedades geométricas de la pieza. Vamos a ver. Por ejemplo, lo puedo desplegar y hay una pestaña que se llama calcular. En esa pestaña de cálculo puedo hacer cálculos rápidos. Por ejemplo, puedo decirle medir y yo puedo verificar distancias, pero también puedo señalar superficies y él automáticamente me va a decir el área. ¿Esto para qué me va a servir? También el perímetro. Me va a servir para cuantificar de qué tamaño debo comprar la lámina para poder realizar este desarrollo. Sí, entonces ahí ya tengo de referencia el área. Bueno, voy a crear entonces un documento nuevo para crear el plano. Voy a ponerle un tamaño A3 a la hoja. Y en examinar le voy a decir que me abra la pieza número 2, chapa 2. Recuerden que en esta parte le doy vista preliminar y elijo un estilo de visualización apropiado. Yo siempre recomiendo estas líneas ocultas visibles y en escala personalizada una apropiada de acuerdo al tamaño de la hoja seleccionada. En este caso posiciono la vista frontal y a partir de ella genero las otras vistas. Yo creo que con esto es más que suficiente para entender la geometría completa, ¿no? Igual, si usted tiene algún lío con esto, pues en cualquier momento puede borrar esto, señalando la vista y eliminándola, y puede repetir la operación cuantas veces quiera. Siempre tiene que ir donde dice ver diseño y vistas del modelo para seleccionar de qué modelo va a sacar las vistas. Listo. Entonces digamos que vamos a repetir el procedimiento, pero esta vez quiero una vista de la chapa desplegada. Así que el documento va a ser el mismo,
Pero la diferencia es que en donde dice más vistas está la opción chapa desplegada. Entonces aquí ya voy a ver la chapa desplegada. Obviamente quiero verlo a una orientación de 0 grados. Pero podemos modificar la orientación como creamos nos convenga. Ahora, si se dan cuenta, la escala de la hoja está por default la chapa con una escala diferente. Pero nuevamente podemos darle escala personalizada y manipular esto. Bueno, aquí sí nos queda como corto se nos queda corta la hoja. Vamos a ver si de pronto desde otra orientación diferente podría ser. Bueno, podría ser. A 0 grados, no. Parece que a 90 grados es la mejor opción. ¿Cabe ahí? O pues simplemente podemos dejarlo con la escala que venía. Escala de 1:10. Es más manejable así. Obviamente tiene que en alguna parte especificar qué escala tiene esa parte del dibujo. Pero bueno. Vamos a darle 270. Vamos a darle 180. Vamos a dejarlo ahí. Listo. Bueno, ya lo demás es simplemente lo que ustedes ya han manejado. Significa esto que debe coger por esta línea de pliegue y doblar un ángulo de 88.27 grados con un radio de doblez de 0.04. Ahora, pues si tiene problemas de unidades, usted simplemente regresa acá, propiedades del documento y verifica las unidades en las que está. Está en pulgadas, voy a pasarlo a milímetros por gramo segundo y ya se parece más a lo que yo había estipulado. Radios de doblez de 1 grado con estos ángulos de doblez. Ya lo demás tiene que ver con la generación de anotaciones suficientes. Elementos del modelo. Todo el modelo. Y señalamos todo lo que queramos que aparezca del dibujo original acá. Si no lo hizo en el dibujo original no va a aparecer. Entonces tiene que terminar todo empleando usted la opción de cote inteligente. Entonces aquí me dice que el espesor es de 2 milímetros, que el ángulo es de 10 grados, que la longitud es de 600 milímetros, que es de 40 por 40. Aquí está superpuesto una cota, pero son los radios de pliegues, que no sé por qué lo indica acá. Igual aquí están también indicados los radios de pliegue. Bueno, los radios de las puntas. Sí, los radios de pliegue. Pero si necesita más información para poder trazar esto sobre la lámina que va a cizallar y después doblar, pues simplemente emplea cota inteligente y digamos especificamos este ángulo, especificamos esta distancia. Y podemos acotar todo lo que queramos. O sea, la idea es poder tener las cotas suficientes para poder trazar esta figura y cortarla, cizallarla sobre una lámina rectangular. Ya después con la dobladora, sobre todo en estos pliegues, con radios de doblez de 1 milímetro y ángulos de doblez de 88.27, es que vamos a obtener esta forma tridimensional de la pieza. Entonces cualquier nota adicional, por ejemplo, que esta escala es diferente a esta escala, pues usted lo puede colocar en forma de nota.
Bueno, esto especifica escala. Esa era 1.10, ¿cierto? ¿O era 1.5? Bueno. Usted colocará las notas donde considere que las necesita. Obviamente la escala de esta parte del dibujo es diferente a la de esta. ¿Listo? Entonces vamos a grabar esto. Y más o menos le da una idea de cómo es el proceso para, a partir de una pieza sólida, transformarla en una chapa metálica y después generar el plano respectivo con el cual se va a emplear para cizallar dibujar en la lámina el desarrollo para después cisellarla y doblarla y llegar a esto. Básicamente esta lección terminaría acá. ¿Qué otra cosa se podría agregar? Bueno. Veamos. Hay otras operaciones para obtener desarrollos en superficies más complejas, más curvas que esta. Veamos. El problema siempre es cómo obtenemos la operación cuando no está por default entre los botones que se encuentran en la barra de operaciones. Es decir, usted creería que en la barra de operaciones estos son las únicas operaciones o botones que se pueden ejecutar. Pero no, hay más. Solamente que el programa simplemente no se las muestra todas. Por ejemplo, está el botón escala, pero ese te lo está mostrando. O los botones de geometría de referencia y curva, pero te lo está mostrando. La pregunta es cómo hago yo para colocar botones acá que hacen parte de la barra de operaciones, pero que normalmente no se encuentra acá. Vamos a ver. Entonces, una opción sería acá. Pero vamos a ver. En donde dice opciones, también está la opción de personalizar complementos. Con complementos realmente se refieren a pestañas adicionales a las que hay acá. Veamos, aquí en este caso estará Circuit Works, Future Works, Photo View 360, Scan to 3D, SolidWorks Motion, SolidWorks Routing, SolidWorks Simulation, que es para hacer las simulaciones de esfuerzo que vamos a hacer este semestre. Está el SolidWorks Toolbox, que es para sacar elementos estandarizados como tornillos, engranes, tuercas, rodamientos. Bueno, todo esto son básicamente complementos, pero a la hora de la verdad lo que representan son nuevas pestañas de operaciones o botones. También tenemos personalizar. En personalizar generalmente vamos a encontrar más botones de los que hay normalmente, solamente que no están normalmente activados. Algunos los podemos reconocer, otros no necesariamente. Miren, de hecho, todas estas son operaciones que están disponibles para SolidWorks CAN. O sea, la parte de SolidWorks que te permite hacer simular procesos de fabricación CNC.
Entonces tenemos todo un repertorio, comandos. En comandos entonces encontraremos muchos más botones de los que hay, ¿sí? Barra herramientas desplegables. Bueno, aquí hay algunas, pero se asombrarían de la cantidad de botones que simplemente no nos muestra el programa SolidWorks. 2D a 3D, alinear, anotación, bloques. Es mucho más lo que contiene el programa, solamente que no nos lo muestra. Chapa metálica tiene estas opciones. Bueno, complementos de SolidWorks ya se los había mostrado con antelación. Ensamblaje, miren todo lo que hay. Geometrías de referencia, herramientas. Entonces pueden básicamente explorar, y si hay algo que les llame la atención, podrían decirle al programa que incluya alguno de esos botones dentro de las barras o las pestañas preestablecidas. Solamente que tienes que saber bien qué es lo que vas a buscar. Entonces, operaciones. Entonces en este caso pueden comparar con operaciones que se encuentran aquí en personalizar con las que hay acá, y podrían contar acá cuántas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 7, 56. O sea, son muchas más de las que nos está mostrando esto por default. Entonces, ojo con eso. ¿Qué operación de pronto recomendaría de las que no hemos dado hasta ahora? Hay una que se llama deformar, otra que se llama indentación, flexionar. Esas no las hemos visto. Estas ya las hemos visto: simetría, matriz circular, matriz lineal. Estas son otras operaciones asociadas con matrices y patrones. Combinar dos o más sólidos. Entonces básicamente vemos ahí como hay un repertorio superior de operaciones con respecto a lo que nos está mostrando acá. Entonces tiene que tener mucho cuidado con eso. Acá habla de operaciones de cierre. Superficies. Entonces, por ejemplo, si tienen dudas de cómo utilizar alguna operación en particular, usted le puede decir ayuda al programa y preguntar por el botón específico. Aplanamiento de superficie: aplana una superficie o caras seleccionadas. Esto realmente aplica para obtener desarrollos cuando las superficies están llenas de curvas y son mucho más complejas de lo que tiene acá. Entonces es una manera de obtener desarrollos cuando las superficies son
muy curvas y complejas, y no simplemente unas 4 caras planas dobladas como en el presente caso. Entonces vamos a ver este de rapidez de 3.13 y le quitamos el video. Obviamente tenemos que verlo alejadito para que no vaya a haber problemas de autoría. Y básicamente lo que se pretende es esto, miren. Supongamos que tenemos una superficie compleja y curva como esta, que parece básicamente un candelabro, y lo que queremos es obtener su desarrollo respectivo en una superficie para cortar y desarrollar esto sobre un molde fabricado en 3 dimensiones. Entonces, es decir, la superficie curva, esto parece como un medio jarrón, ¿sí? Pero queremos a partir del medio jarrón obtener esta que es la superficie desarrollada, esa superficie 3D. Entonces, ¿cómo se logra eso? Nos vamos a la barra de herramientas de superficies, ¿sí? Y hay un botón llamado aplanamiento de superficies. Pero ahí voy nuevamente con el tópico que les había mencionado anteriormente. Si yo voy y le doy clic derecho acá y activo la barra de superficies, ¿dónde está? Vamos a ver, yo la tenía activada antes, ¿cierto? Bueno, esto está por orden alfabético, así que superficies. Vamos a ver. Superficies. Entonces, ahí apareció por alguna parte la de superficies. Ahí está. Esta es la barra de herramientas de superficies. Pero noten que no están todos los botones. Si lo cuentan, tenemos un botón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este no está activado. 14, 15, 16, 17, 18, 19 botones en la barra de herramientas de superficies. Este se parece a aplanar, pero no es la operación aplanar. Y este tampoco. Entonces, ¿cuántas? 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19. Pero miren lo que sucede cuando yo me voy aquí en, bueno, no aquí, acá en personalizar. No hay movimientos ni en barra de herramientas. En comandos. En comandos, en la pestaña comandos de personalizar, y nos vamos a superficies. Eran 20, ¿cierto? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De hecho eran 19 y aquí tenemos una más que no aparece en la barra de herramientas por default. Aplanamiento de superficies. Entonces, un ejemplo, como hay muchos botones del programa SolidWorks que no aparecen normalmente en las barras de herramientas. Y si quieres que aparezcan, tienes que recurrir a esto. En personalizar, en comandos, digamos que yo quiero que aparezca aplanamiento de superficies.
Vamos con la pestaña respectiva. La idea es que lo arrastres donde tú quieres que aparezca. Pero se me perdió la barra de herramienta de superficies. ¿Dónde la tengo? Se me perdió. Sí, literalmente se me perdió. ¿Dónde la tengo? Activamos acá. Superficies está por acá. Está desactivada. Esto ya la tengo por acá. Voy a colocarla acá. Ya saben, contamos y nada más contamos unos 19 botones. Pero en la personalización, en comandos, habían 20, incluyendo este botón aplanar superficie. Entonces cogemos acá y lo podemos incluir y ya debería aparecer entonces ese comando en la barra de herramientas respectiva. O sea, puedes arrastrar y meterlo, pero solamente en las barras respectivas. Entonces, aplana una superficie o caras seleccionadas. Significa que si tú tienes una superficie curva compleja, como la que se está viendo acá, puedes transformarla de esto a esto. Y ahí tienes el desarrollo de esas superficies más complejas. Ahora, esto no es un método exacto. No va a ser la superficie original fidedigna, porque va a haber unos errores de tipo numérico. No tenemos en cuenta cosas como el espesor de la pieza original, que tiene un radio de curvatura específico que puede influir en la precisión de qué tan cercano es esta forma con respecto a la original. Pero es una aproximación bastante buena. Entonces les recomiendo esa lección. Es muy útil sobre todo para los procesos de moldeado y fabricación de moldes en 3D y el desarrollo de superficies a partir de esos moldes. Entonces yo creo que cumplí con la misión del día de hoy. Y pues eso no está en lo último que les mencioné del desarrollo de superficies curvas complejas, no está en el tutorial de PDF. Por eso se los comento. Bueno, entonces les agradezco mucho la atención. Hasta luego, nos vemos en próximos videos.